En este vídeo vamos a elaborar la documentación necesaria cuando en un automatismo interviene un autómata programable. Básicamente, la documentación es similar a la que hemos realizado en los vídeos anteriores. Con su esquema de alimentación, el esquema de maniobra, el esquema de potencia, pero en el de maniobra lo vamos a desdoblar en varios de ellos, según la utilización. Vamos a poner que sean las entradas o las salidas del autómata. Entonces aquí por pantalla vemos que los documentos o planos necesarios en elaboración de un documento cuando interviene un PLC sería el siguiente listado. El plano de alimentación general, desde la línea trifásica o monofásica, pues la derivación al resto de los componentes, bien sea el PLC, el HMI, módulos de diferente índole. El plano de alimentación de los dispositivos, es decir, del PLC, de la fuente de alimentaciones externas, etcétera, etcétera. El plano de las entradas digitales del autómata, donde vamos a conectar toda la parte digital. El plano de las salidas digitales, donde vamos a conectar todos los actuadores que sean digitales. Luego el plano de las entradas analógicas, si las hubiese. El plano de las salidas analógicas, si las hubiese también. El plano de conexión de maniobra con el PLC, esto sería un plano un poco opcional, donde se vería el dibujo del PLC físico y veríamos cómo están conectadas las entradas y las salidas en ese mismo plano. El plano de conexión de si hay equipos especiales que controla el PLC, como pueden ser variadores, arrancadores. El plano de potencia, donde se verían la conexión de motores, de válvulas, de resistencias, de bombas, etcétera, que controla el PLC. Y por último, pues el listado de borneras. Para elaborar este vídeo lo que vamos a hacer es completar un esquema ejemplo. Este esquema va a ser el arranque directo temporizado de un motor eléctrico trifásico utilizando un autómata programable, en este caso va a ser el Siemens S7200. Y el PLC dispondrá, o el esquema dispondrá de un pulsador de marcha y otro de paro para la puesta en funcionamiento y parada del sistema, un motor eléctrico trifásico protegido con un relé térmico. Se dispone también de dos señalizaciones, una de que está funcionando el motor y otra de que hay problemas en el relé térmico. Estas dos señalizaciones pues serán unas señalizaciones ópticas, unas lámparas. Y tanto los pulsadores como los actuadores funcionarán a 24 voltios continua. Bien, pues para hacer el esquema partimos de algo ya realizado, como puede ser este esquema, que sería el de alimentación general, donde tenemos aquí la línea trifásica, 3 fases neutro y tierra, donde tenemos dos magnetotérmicos generales, un magnetotérmico general llamado Q2 que vamos a alimentar toda la parte trifásica. Vamos a hacer unas salidas trifásicas y luego un magnetotérmico también general para toda la parte monofásica. Vamos a coger una fase y el neutro y vamos a trasladar una línea trifásica y una línea monofásica al resto del circuito. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, cómo realizarlo. El único detalle es que esta línea de aquí, este cable, lo voy a editar para que veamos que he realizado. Hemos puesto que el texto de este cable sea 1, porque va a ser el circuito de alimentación 1, y le vamos a llamar pues la línea 1. Al siguiente cable le vamos a seguir llamando 1 porque es la línea 1 de alimentación y la línea L2. Y a la tercera línea le vamos a llamar también 1 del circuito 1 de alimentación, L3. Y a la parte monofásica, pues al primer cable de fase le he llamado 2 porque es el segundo circuito de alimentación y la línea L1. Y al neutro, pues hemos llamado 2, que es el segundo circuito de alimentación, y N de neutro. A la hora de conectar con esta página, conectaremos a la parte trifásica, que es el circuito 1, o a la parte monofásica, que es el circuito 2.
A partir de aquí vamos a crear el esquema de alimentación del autómata. He traído aquí la línea monofásica. He traído, como bien hemos visto en otros vídeos, pues de la colección eléctrica multifilar, las referencias al folio anterior y al folio siguiente. Lo he venido del folio anterior y la he conectado a la línea de alimentación 2 L1 y a la línea de alimentación 2 neutro. A partir de aquí, pues vamos a conectar el esquema de alimentación del autómata. Vamos a poner nuestro autómata y nuestra fuente de alimentación externa, porque no vamos a coger la alimentación que tiene el autómata para alimentar los sensores y los actuadores, sino que vamos a poner una fuente de alimentación externa. Bien, entonces, toda la parte del PLC lo encontramos en la colección que es eléctrica y después artículos de fabricantes. Aquí están todos los fabricantes de eléctricos. Nos vamos a ir a nuestro fabricante, que es Siemens. Por aquí abajo estará. Aquí lo tengo, Siemens. Dentro de Siemens en PLC and Controllers. Y vamos a buscarnos el S7200, que está aquí, 6E S7200. Y nos vamos a coger nuestro modelo, que es el 211. Tenemos el 211, parte 1.3 es la alimentación, 2.3 son las entradas y 3.3 son las salidas. Pues vamos a arrastrar nuestro autómata, lo vamos a poner por aquí, aquí, botón derecho para salir, y nos vamos a traer la fuente de alimentación también, que está en multifilar, colección eléctrica, multifilar, en transformadores y fuentes de potencia, fuentes de poder, y nos vamos a coger esta que pone 24 DC Supply One Phase. Vamos a poner aquí y la vamos a colocar aquí. Bien. Y nada, vamos a hacer las conexiones. Cable de tierra al cable de tierra, cable de masa al cable... Ay, perdón. Sí, el cable de masa en este caso será el neutro y el cable de L+, pues será la fase. Vamos aquí a cambiarle el nombre, vamos a ponernos en la M, vamos a editarla y en vez de N vamos a poner N de neutro. Vamos a poner ahí. Y el L+, también lo vamos a editar y le vamos a quitar el más, que parece que sea como de positivo o negativo. Ya tenemos conectado nuestro autómata. Ahora nuestra fuente de alimentación, la línea a la línea, el neutro al neutro y el tierra al tierra. Bien, ya tenemos conectados nuestros equipos y ahora vamos a sacar de la fuente de alimentación, vamos a sacar la tensión de 24 continua para alimentar el resto de nuestro circuito de las entradas y las salidas, que hemos visto que las entradas y las salidas las vamos a conectar a 24 continua. Con lo que vamos a ir a nuestra colección de multifilar referencias y vamos a ir al folio siguiente y vamos a colocar aquí pues 2 para el positivo de 24 y el negativo de 24. Significa que vamos a conectar este al positivo y este de aquí al negativo. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un color rojo al 24 continua. Aceptamos. Y vamos a ponerle aquí, ya está en negro. Aceptamos. Aparte de eso, vamos a nombrar esos cables para después poderlos identificar como texto. Le vamos a poner que esto es 0 VDC y que se pueda ver. Aceptamos. Y a este cable de aquí le vamos a poner que es 24VDC también para que se vea. Ya tenemos aquí los cables identificados, 24 y 0 voltios.
Bien, pues con esto ya tendríamos el esquema de alimentación del autómata con la fuente de alimentación que nos servirá para el resto del circuito. Vale, siguiente esquema que vamos a ver va a ser el esquema de las entradas del PLC. Entonces vamos a crear un nuevo folio. Este folio lo vamos a poner el título de que es pues esquema entradas del autómata. Hacer aceptar. Este de aquí, el esquema de entradas del autómata, lo vamos a darle aquí al botón derecho y vamos a avanzar la posición para que esté después de la alimentación general. Se me ha ido para arriba, vamos a retrasar. Vale. Primer esquema, alimentación general. Segundo, alimentación del autómata. Tercero, entradas del autómata. Ya la tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser traernos la línea de 24 continua desde el folio anterior. Vamos a poner aquí 1 y 2 y hacia el folio siguiente. Hacia el folio siguiente vamos a poner 1 y 2. Las vamos a conectar clicando sobre la referencia y la vamos a conectar. Vamos a hacerlo a través de los folios. Vamos a conectar el primero a 24DC del folio 2, 24DC, botón derecho, enlazar elemento, aplicamos, que no los numere, sí, y el siguiente también, desde el folio 2, vamos aquí desde aquí, desde el folio 2, aquí lo tenemos, el 0VD. Enlazar con elemento, aplicamos y que nos muestre el 0VDC. Aceptamos. Vale, la alimentación de 24 voltios ya la tenemos. Nos vamos a ir al autómata, que lo tenemos por aquí. La segunda parte son las entradas. Pues la vamos a poner por aquí abajo. Aquí. Ahí va bien. Un poquito más arriba. Aquí. Venga, ¿qué tenemos como entrada? Como entrada tenemos un pulsador de marcha, que es normalmente abierto, un pulsador de paro, que es normalmente cerrado, y el térmico del motor. Vamos a traerlos. Teníamos en... Vamos a quitar los transformadores. Vale. En fusibles y protecciones. Aquí, reveladores, contactores y contactos. En contactos con referencia cruzada. Y en protecciones, pues teníamos el relé térmico, que en nuestro caso es el normalmente cerrado. Y esto lo vamos a conectar en la entrada 2, aquí. Teníamos también el pulsador de marcha y el pulsador de paro. Lo tenemos en señalización y comando. Pulsadores. Pues un pulsador de marcha y uno de paro. Aquí el pulsador de marcha lo vamos a conectar a la entrada 0. Y el pulsador de paro, normalmente cerrado, a la entrada 1. Ahí. Vale, vamos a quitar aquí la conexión, todavía no, porque el pulsador de marcha y el pulsador de paro va conectado a un borne. Vamos a los bornes, que los teníamos aquí. En conexiones, perdón, en conectores y enchufes. Pines de conector, no.
conexiones. Estaba aquí en terminales. Aquí en terminales, pues un terminal de unión. Aquí lo tenemos. Vamos a poner aquí un terminal de unión. Uno solo. Vamos a editarlo. Este terminal de unión va a estar conectado en el conector 2. Punto posición 1. Vamos a decir aplicar. Ya lo tenemos ahí. Vamos a volver a editarlo y en textos. Este de aquí vamos a eliminarlo. Y este le vamos a dar que la posición sea posición de 4. Aplicamos. Y lo vamos a poner aquí al lado. Vale, ya tenemos todo. Vamos a hacer un copiar pegar para poner este de aquí. Vamos a poner aquí la conexión y este aquí. Y ahora solamente hay que editarlo y poner que la etiqueta pues sea el x2.2. Aplicamos. Vamos a volver a pegar el tercero. Aquí. Este va a ser la etiqueta x2.3. Aplicamos. Y volvemos a pegar. Aquí. Volvemos a editarlo. Y este será la etiqueta x2.4. Aplicamos. Muy bien. Ya tenemos conectado el pulsador de paro, el pulsador de marcha, el pulsador de paro y el relé térmico. Y ahora vamos a hacer la conexión. En el 1M vamos a conectar la masa. Y para que el autómata pueda enterarse de las entradas necesita el negativo, que ya se lo damos a través del común, y el positivo se lo vamos a dar a través de los diferentes elementos. Eso significa que este elemento irá a positivo. Este elemento irá positivo. Decimos que sí. Aceptamos. Que este elemento también vaya positivo. Aquí. Y que este otro elemento de aquí también vaya positivo. Con lo que el autómata a través del componente le damos positivo y a través del común le damos negativo. Nos quedan renombrar aquí los componentes. Este texto de aquí en información, pues como etiqueta le vamos a llamar SQ1. Vamos a poner en este lado de aquí. Y a este de aquí, el pulsador de paro, le vamos a llamar SQ2. Aplicamos. Al contacto del relé térmico todavía no le podemos nombrar porque es esclavo del relé térmico que irá en la parte de potencia. Bien, pues de esta página ya lo tendríamos, o de este esquema ya lo tendríamos todo incorporado. Vamos a hacer ahora el esquema de salidas del autómata. Vamos a crear un nuevo esquema, una nueva hoja. Y le vamos a llamar esquema salidas del autómata. Aceptamos. Y el esquema de salidas del autómata la vamos a enviar, avanzar hacia después de las entradas, entradas y después las salidas. Ya lo tenemos aquí, las salidas. Venga, pues en las salidas vamos a incorporar de nuevo la tensión de 24 voltios. Nos vamos a ir, podríamos copiarlo de la anterior o lo podemos realizar. Vamos a ponerlo, vamos a realizarlo nosotros. Aquí la tenemos, la entrada del folio anterior y hacia el folio siguiente.
aquí y aquí. Vamos a enlazarlo con del folio 3 24, enlazamos con elemento, aplicamos, y este de aquí, del folio 3, enlazamos y aplicamos. Ya tenemos aquí la tensión continua, donde conectaremos las salidas de nuestro autómata. Vamos a las salidas del autómata. Es la parte 2, perdón, la parte 3. Aquí tenemos las salidas. Vamos a poner aquí. Ahí. En este caso tenemos que podemos utilizar el común en masa o el común en positivo. El común en masa pues lo vamos a suprimir. Lo vamos a hacer a través del positivo, y lo vamos a editar y vamos a poner que sea 1L+, porque será del banco 1 de estas salidas. Bien, necesitamos la bobina del contactor para activar el motor y las dos señalizaciones ópticas. Vamos a ir a la bobina. La tenemos aquí en reveladores, contactores y contactos, bobinas. Tenemos aquí una bobina que la vamos a conectar a la salida 0. Aquí. Y las dos lámparas, señalización y comando, dispositivo de señalamiento óptico, pues dos lámparas. La lámpara que vamos a conectar a la salida 1 y a la salida 2. Como son salidas relé, pues vamos a conectar el común, lo vamos a conectar a positivo, con lo que cuando el autómata conmute y active la salida 0, le está dando a la bobina por el lado de A1, le estará dando positivo, con lo que necesita que el otro lado sea negativo para que tenga el diferencia de potencial, y lo mismo pasa con las demás lámparas. Vamos a darle nombre, le damos doble clic y en información, en etiqueta EKM1, aplicamos. Vamos a traer aquí. A esta lámpara le vamos a llamar H1. Aplicamos. Y a esta otra lámpara, como va a ser la lámpara que se encienda si el relé térmico falla, pues vamos a llamarle HFR1. Vamos a dar a aplicar. Aquí. Bien, ya tendríamos las entradas y las salidas realizadas, y tanto en las entradas como en las salidas, y ahora volveremos a la página anterior de entradas, hay que indicar cada componente su función. En las salidas lo vamos a poner siempre en la parte de arriba, con lo que vamos a ir a texto y vamos a decir que la función de esta bobina KM1 pues es la activación del motor M1. M1. Y vamos a ponerlo debajo de la Q0, aquí. Después vamos a añadir otro texto, que es la señal marcha. Vamos a poner debajo de la lámpara H1 y otra señalización que le vamos a llamar señal térmico, que la vamos a poner encima de la lámpara del térmico. Esta ha quedado un poquito junta, vamos a separarlo un poco más. Vale, ahora sí que ya tendríamos esta parte del autómata de las salidas realizado correctamente. Nos vamos a ir a las entradas del autómata para hacer lo mismo. Entonces lo vamos a hacer siempre en la parte inferior, con lo que vamos a poner la función de cada una de esas entradas.
pues vamos a poner un texto y le vamos a indicar aquí que es marcha, y esta marcha la vamos a poner aquí en la SQ1. Vamos a poner otro texto que sea paro y lo vamos a poner debajo del pulsador de paro. Y por último vamos a poner otro texto que sea el térmico, que lo vamos a poner debajo del contacto del relé térmico. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora sí que las entradas y las salidas ya está realizado. Falta vincular el relé térmico, que eso lo haremos con el esquema de potencia. Bien, el esquema de potencia ya está realizado, está hecho. Es una línea trifásica enlazada con la parte de alimentación trifásica, con los contactos del relé, del contactor del motor, del relé térmico lo tenemos aquí F1, con su bornera hacia el motor M1. Pues aquí lo único que nos queda hacer en el esquema de potencia es decirle que estos contactos hay que enlazarlos con el KM1 de la página 6, botón derecho, enlazamos el elemento, aplicamos, ya nos saldrá aquí el KM1 y nos quedará ir al esquema de salida, de entradas, indicarle que aquí botón derecho, vamos a clicar doble clic y le vamos a decir que es esclavo del F1, enlazamos elemento, aplicamos y vamos a desplazarlo esto aquí, que se vea bien. Ya tenemos que el F1 tiene este contacto normalmente cerrado y en las salidas nos saldrá que el KM1 tiene un contacto abierto o contactos abiertos de 5, la página 5, que son los de potencia. A partir de aquí, ahora sí que ya tendríamos todo finalizado. Esquema de alimentación general, esquema de alimentación del autómata y su fuente de alimentación, esquema de entradas del autómata, esquema de salidas del autómata y el esquema de potencia. ¿Vale? Como recordatorio, aquí he hecho un dibujito para acordarse cómo van conectadas los sensores que sean de estado sólido, que sean electrónicos, que tienen 3 hilos. Recordar que si tenemos un sensor, por ejemplo, yo a este le he llamado sensor cinta, pero que es de tecnología NPN, eso significa que cuando conmuta y da señal y detecta, su salida es negativa, es decir, que su salida da un 0, pues acordar que tiene 3 hilos. El hilo denominado BR, que viene de brown, de marrón, pues se conecta al positivo, que el hilo que pone BL, que es de black, que es negro, va conectado a 0, y la salida, que es con señal BK, que normalmente es de color blanca o es de color azul, pues la conectaremos a la salida. Como este es NPN, la salida que da es negativa. Al autómata le llegará a través de la entrada un negativo, con lo que en su común habrá que darle el positivo. Por eso está conectado a positivo. Si tenemos otro sensor, pero en este caso es de PNP, no puede utilizar el mismo banco de salida, sino que hay que conectarlo a otra salida. Y su salida tendrá como potencial, como es PNP, potencial positivo. Con lo que si a la salida le damos positivo, al banco, al común, necesita negativo. Significa que los PNP en el común hay que conectarlo a 0 y el sensor dará positivo hacia la entrada. Bien, con esto creo que ha quedado todo claro de la parte de esquemas y la conexión de sensores electrónicos, si son NPN o PNP.